Muy buenos días, Iglesia. Dios los bendiga. Vamos entonces a iniciar con este tiempo de predicación. Para el día de hoy el Señor tiene un tema muy especial y muy importante para nuestra vida, el cual se llama diligencia en el servicio a Dios. Y nuestro versículo principal se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículo 11, que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, como podemos notar, y en la diapositiva está subrayado, inicia el versículo diciéndonos en lo que requiere diligencia. ¿Y por qué por qué lo dice de esta forma como tan especial? En lo que requiere diligencia. Pues resulta de que en nuestra vida hay cosas que son importantes y las cuales requieren diligencia, ¿cierto? Diligencia para llevarlas a cabo porque quizá de eso depende algo muy importante o una decisión trascendental en nuestra vida. Entonces se necesita que lo hagamos con rapidez, con prontitud, porque eso es lo que significa diligencia. Es la actitud de estar listos, de hacer las cosas rápidos, de estar atentos y dispuestos a hacer cualquier cosa que sea necesaria para llevar a cabo una actividad importante en nuestra vida. Entonces, como ejemplo, podemos nosotros estar en la situación de tener que presentar algún proyecto o un informe final para nuestra liquidación de fin de año. Cierto que es una actividad que requiere de diligencia, porque si no, pues impactaría significativamente, bueno, todo este resto de año. O también podemos estar en la situación de tener que presentar una hoja de vida para que define nuestra vinculación laboral con una empresa. Entonces son actividades que tienen una fecha límite y que de ello depende nuestro desarrollo quizá laboral, nuestro desarrollo personal, familiar, y que son importantes. Entonces requieren de diligencia. Actitud que quizás no es necesaria con otras actividades. Entonces, si nosotros pensamos en ver televisión, en salir a arreglarnos las uñas, en el caso de las mujeres, en vernos un partido de fútbol o ver videos en internet, que es muy común hoy en día, los videojuegos y toda clase de actividades, digámoslo así, recreacionales que podemos hacer, pero que podemos hacer en cualquier momento, ¿cierto? Que no requieren de ninguna diligencia porque no son cosas que afectan mayormente en nuestra vida o nuestro desarrollo, algún área de nuestra vida. Entonces, por eso nuestro versículo inicia diciéndonos en lo que requiere diligencia, porque hay cosas que requieren o que se necesitan diligencia y hay otras que no, ¿verdad? Luego entonces continúa diciéndonos en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ok, entonces ya vimos que diligencia es estar listos, de ser rápidos, pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de perezosos, acerca de la pereza o acerca de ser perezosos? Podemos verlo en Proverbios 6, del 6 al 11, que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sí? Entonces se nos describe, o podemos ver en la primera parte, que aquellas personas perezosas son esas personas que a toda hora hay que estarlas mandando, que tienen que tener un capitán o un gobernador o un señor que les esté diciendo lo que tienen que hacer, que les esté recordando, que los estén mandando. Es decir, que no les gusta ser proactivos, que no tienen buena voluntad para hacer las cosas, que prefieren dormir, que prefieren descansar, que si quizá trabajan una hora, quieren dormir dos. Personas perezosas
aquellas que definitivamente no tienen buena voluntad para prestar un servicio. Entonces la palabra de Dios nos dice, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Luego continúa nuestro versículo diciéndonos, Romanos 12:11, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, como veíamos ahora, miramos unas actividades cotidianas que requieren de diligencia y en lo cual no debemos ser perezosos. Pero ¿cuál es esa actividad que requiere de toda nuestra diligencia? ¿Qué es lo que el Señor hoy quiere decirnos? Que pongamos toda nuestra buena voluntad, que no seamos perezosos. ¿Será que son las actividades que vimos ahora? Afanarnos en el trabajo o con nuestra familia. ¿O será que hay una actividad superior en la cual Dios quiere que seamos diligentes todo el tiempo? Entonces, como pueden ver en su pantalla, está subrayado también o está en negrita la frase sirviendo al Señor. Dice el versículo completo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, el servicio a Dios es esa actividad importantísima que requiere de toda nuestra diligencia y en lo cual no podemos y no debemos ser perezosos. Es esa actividad superior y es esa actividad que es mucho más importante que cualquier otra en este mundo. ¿Y por qué? ¿Será que lo digo yo o será que así lo dice la palabra de Dios? Si nosotros vemos Juan 12, del 25 al 26, el mismo Señor Jesús nos lo dice. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, ¿cómo vemos? Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué se está refiriendo? Podemos ver, para aclarar, y ahora volvemos a Juan 12, podemos ver en primera de Juan 2, 15, 16, qué se refiere a amar el mundo o amar nuestra vida en este mundo. Dice primera de Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando aquí el Señor Jesús nos está diciendo que el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquí nos están llamando la atención o nos están diciendo de que no nos enamoremos o de que no amemos nuestra vida en este mundo, es decir, cada actividad que nos presenta el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos o quizá la vanagloria de la vida, porque podemos invertir todo nuestro tiempo en alcanzar títulos o méritos profesionales y laborales, y en eso se va nuestro día y nuestra noche. Entonces el Señor dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, como decíamos ahora, el servicio a Dios es esa actividad importante y superior a todas en este mundo que requiere toda nuestra diligencia. ¿Por qué? Porque no solamente va a tener efecto en este mundo, en esta tierra, en el presente, sino que es la actividad que tiene mérito y que trasciende a una vida eterna. Como decía ahora primera de Juan 2, el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si vemos lo que dice el Señor Jesús en este versículo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sí? Entonces,
A eso es lo que nos está llamando el Señor hoy, a que la actividad superior es el servicio a Dios. Es la más importante, en la cual no debemos ser perezosos, sino que si volvemos a nuestro versículo principal, y esta vez está en negrita la frase fervientes en espíritu. Es la manera en que el Señor quiere que nosotros le sirvamos, ¿sí? No con pereza, no por obligación, no por temor quizá, ¿sí? Porque podemos pensar, uy, si yo no hago eso ahorita en la vida eterna, ¿cómo será? No porque el Señor nos mande, no por hacer las cosas porque el pastor nos diga, porque el líder nos puso la tarea. Esa no es la actitud y esa no es la motivación correcta con la cual nosotros debemos servir a Dios, sino que el versículo de hoy nos dice fervientes en espíritu. ¿Qué significa la palabra fervientes o qué quiere decir? La palabra ferviente es sinónimo de ardiente. Entonces, ¿qué nos está explicando? Que nuestro espíritu debe arder o debe estar ferviente de emoción cuando a nosotros se nos llama o se nos invita, se nos da el privilegio y la oportunidad de servir a Dios, ¿sí? Que en nosotros siempre haya esa efusión, que siempre estemos listos, como veíamos ahora, que significa diligencia, que estemos dispuestos, que estemos ahí atentos, qué actividad hay que hacer, cómo puedo servir al Señor. Esa debe ser nuestra actitud, diligentes y fervientes en espíritu para el servicio a Dios. Pero entonces nos podemos preguntar, porque yo sé que a muchos nos ha pasado que nos ponen una actividad en la iglesia y como que pensamos es en una carga más o un trabajo más, me tengo que esforzar, casi no tengo tiempo, el trabajo me está consumiendo, me tengo que reunir con tal persona, tengo que ser amable, y ponemos una cantidad de peros y lo vemos como una carga y no como un privilegio, que es lo que debe ser el nosotros poder decir que somos ministros del Señor o que somos siervos del Señor. Pero entonces, ¿cómo hacer para que nosotros en nuestro espíritu haya ese fervor, haya esas ganas y esa motivación? ¿Será que depende de nosotros mismos? ¿Será que depende de nuestras capacidades y depende de nuestras emociones? Pues definitivamente no. Es algo que viene del mismo Dios, es algo que viene de nuestra relación y de nuestra comunión con Dios. Si nosotros vemos Filipenses 2:13, nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tanto nuestra motivación como nuestra capacidad para poder servir a Dios vienen de Él mismo, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hacer para que nosotros lo sintamos de esa manera? Para que nosotros digamos, el Señor produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso se logra a través de la comunión íntima con Dios, a través de la relación diaria con Él, para que nosotros estemos atentos a la voz y a la dirección del Espíritu Santo, para que sepamos cuál es su voluntad y así cumplirla. Entonces, ese querer como el hacer por su buena voluntad, Dios lo hace a través del Espíritu Santo que ha derramado en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que Él envió para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos revele, para que nos dé la dirección correcta, para que ponga en nosotros ese fuego del Espíritu Santo para nosotros servir a Dios. Y miren que esto es así desde el inicio. Si nosotros leemos el inicio de la obra de evangelización, o sea, es decir, el trabajo de los primeros creyentes, nos vamos a dar cuenta de que es así. Vamos a leer Hechos 2, versículos 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, como decíamos, tanto el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios proviene del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo que claro que ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones por la fe en nuestro Señor Jesucristo. De eso no debemos tener duda, que es que el Espíritu Santo no me habla, que el Espíritu Santo, yo no sé si estoy llena del Espíritu Santo o no, yo no lo siento. Si de pronto pensamos ese tipo de cosas, es porque no estamos creyendo, es porque no estamos leyendo la palabra y no nos estamos apropiando de la verdad que dice que el Señor nos ha sellado con su Espíritu y que ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces debemos nosotros tener toda confianza y debemos tener toda fe en lo que dice Dios. Entonces, si no sentimos ese fervor en nuestro espíritu, que es la forma y la manera correcta en que nosotros debemos servir a Dios, es porque quizá no estamos creyendo que el Espíritu Santo mora en nosotros y que el Espíritu Santo quiere obrar a través de nuestras vidas, o porque quizás estamos confiando más en nuestras capacidades y estamos dependiendo más de nuestras emociones que del Espíritu Santo. Si nosotros nos damos cuenta, el versículo y la obra de los primeros creyentes estaban todos reunidos juntos, pero hasta que no llegó el Espíritu Santo sobre ellos, ellos no habían iniciado, en este caso dice, a hablar en otras lenguas, a testificar y a cada uno según lo que el Espíritu les daba que hablase. Es decir, lo que sale de nuestra boca para testificar de Dios, para compartir su palabra, su evangelio, es lo que el Espíritu Santo nos da. ¿Sí? Y ese es el llamado que el Señor hoy nos hace, porque nos podemos preguntar, vamos a leer otra vez nuestro versículo principal, porque ese es nuestro enfoque y de verdad que eso es lo que Dios nos quiere decir. Quiere que entendamos y quiere llamarnos la atención. En lo que requiere diligencia, no perezosos. El servicio a Dios requiere toda nuestra diligencia y ya lo vimos por qué. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y nos podemos preguntar, bueno, yo tengo todo, es decir, tengo al Espíritu Santo para servir a Dios. El Espíritu Santo es el que pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ahora, ¿qué será el servicio a Dios? ¿O qué tanto implica el servicio a Dios? ¿O yo cómo puedo servir al Señor? El Espíritu Santo está en mí y Él hace su obra en mí, pero de manera específica, ¿cómo puedo servir a Dios? Pues resulta de que hay una tarea general que muchas veces hemos leído y que nos las dejó el mismo Señor Jesús para todos y cada uno de sus seguidores. Como Él lo dice, el que me quiera servir, sígame. Y la encontramos en Marcos 16:15. Es muy corta y muy sencilla, pero de esto depende todo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tomémoslo en primera persona, para nosotros. Y nos dijo, y nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la tarea o esa es la actividad general que nosotros podemos decir es el servicio a Dios. Esa es la actividad que requiere toda nuestra diligencia. Ahora, el Espíritu Santo, como veíamos, nos ha dado a cada uno dones y talentos. Dios nos ha dado talentos y el Espíritu Santo, según su voluntad, nos ha dado dones para que cada uno, de manera individual, somos el cuerpo de Cristo, pero cada uno es miembro diferente, en particular, que tiene su función específica, vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Entonces, el servicio a Dios se define de una manera muy sencilla. Servir a Dios, yo de manera personal, Jamie, Aristóbulo, Clarita, los que estemos aquí, es sencillamente tomar
darnos cuenta de ese don o ese talento que Dios me ha regalado, que el Espíritu Santo me ha concedido, y ponerlo en servicio a Dios, de tal manera que con ese don o con ese talento le predique el evangelio a toda persona que me encuentre o le comparta de Cristo a donde quiera que yo esté, sea testimonio vivo de su obra y de su amor. Entonces, pueden haber personas que prediquen el evangelio a través del canto, de la música. ¿Sí? Esas personas están sirviendo a Dios y lo están haciendo con diligencia. Otros a través de la enseñanza, otros a través de hacer obras de misericordia, otros a través de la escritura. O sea, cada don y cada talento, si nosotros podemos, o sea, reflexionamos en esto, nos podemos dar cuenta de que todos tenemos, en primer lugar, el Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y a su vez que nos ha dado dones y talentos que nosotros podemos poner en servicio a Dios, ¿sí? El Señor nos ha dotado, el Señor nos ha capacitado y sobre todo con el Espíritu Santo, pero ahí es nuestra decisión, el que nosotros sepamos, el que nosotros nos enteremos de que esas actividades cotidianas, diarias, que requieren toda nuestra diligencia para nuestro desarrollo, no son todo, no es el todo de nuestra vida. Si esas pequeñas actividades que solamente impactan el día de mañana, el pago del próximo mes o qué sé yo, nuestra vida aquí en la tierra, si esas requieren de diligencia, ¿cuánto no más el servicio a Dios que va a impactar nuestra vida eterna, nuestro futuro? Dice la palabra, nuestra presencia con el Padre Celestial. Entonces, eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir, eso es lo que Dios quiere que sepamos, que nuestra diligencia debe ser en el servicio a Dios, no siendo perezosos, no siendo esas personas que a toda hora nos están mandando de que entreguemos las cosas tarde, de que llegamos tarde y por eso empezó, bueno, la reunión tarde, no esas personas que no colaboramos, que no estamos atentos a qué Dios quiere hacer con nuestra vida, no tanto por la iglesia, no tanto por ayudarle al pastor, sino porque Dios me quiere usar, porque Dios se quiere glorificar a través de mi vida, porque primero es el amor a Dios por su gracia y para su gloria. Entonces, que no seamos esos perezosos y que pongamos toda nuestra diligencia para la gloria de Dios. Vamos a orar entonces para culminar esta corta predicación. Papito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, viva y poderosa, que ha traspasado, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma y nuestro espíritu. Sabemos, Señor, que tu palabra hace aquello para lo cual tú la has enviado. Te pido, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí presentes, Señor, para que seas tú, Dios, permitiendo que esta palabra, Señor, esta tu palabra que se ha predicado en la mañana de hoy, dé mucho fruto, Señor, germine y dé mucho fruto para tu gloria, porque en eso, Señor, eres glorificado tú, en que llevemos mucho fruto, Señor, y seamos así tus discípulos, Padre amado. Permítenos, Señor, tener esa comunión diaria con tu Espíritu, Padre, por medio de tu Espíritu, Señor, para que en nosotros haya ese fervor, Señor, ese ardor en nuestro espíritu, Padre, para poder servirte, Señor, para poner toda nuestra diligencia en el servicio a ti y no ser perezosos. Permítenos, Señor, entender, conocer ese privilegio tan grande que es servirte a ti, Señor, que es el que tú nos uses para tu gloria y para tu honra, Señor. Sabemos que tenemos recompensas eternas, duraderas y mucho más grandes de lo que nosotros podemos entender o imaginar, porque así eres tú, Señor, poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, te damos toda gloria y te queremos dar gracias, Señor, porque tú has transformado nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice que
que seamos dadores alegres, que no demos por tristeza ni con necesidad, sino que sembremos generosamente para que generosamente recojamos, Dios. Y tú nos pides, Señor, los diezmos y las ofrendas con amor y con alegría. Gracias, Señor, porque nos has permitido entender que esto es para tu gloria, Señor, que esto es para nuestra bendición, que eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, y te glorifiquemos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos sigas transformando nuestro corazón y nuestra manera de pensar, Señor, con tu palabra, para que podamos entender que tu voluntad, todo lo que tú nos mandas, todo lo que tú nos dices, es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu, te hemos orado. Amén.